Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy estaremos dedicándonos a analizar el triunfo 1-0 de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sobre Venezuela en el comienzo de una jornada eliminatoria que sabíamos no iba a ser fácil. Lo había advertido el técnico Néstor Lorenzo. Algunos jugadores no han tenido minutos en sus equipos, como Yerry Mina, que llegó al Torino, y algunos otros llegaron con algo de dudas, entre ellos Jorge Carrascal. No alcanzó ni siquiera a entrenar en la única sesión con grupo completo y terminó Jorge Carrascal quizás siendo la figura de un equipo que superó 1-0 a Venezuela, pero nos ha dejado grandes interrogantes. Interrogantes que trataremos de resolver a lo largo de esta media hora. Primero con el señor Fabián Vargas, hombre de Selección Colombia, campeón con Copa América en el año 2001, comentarista y analista. Y más adelante estaremos desde el Estadio Metropolitano con Carlos Valdés, quien ha sido habitual invitado a este espacio de entrevistas Canal 1. Fabián, muy buenas noches. ¿Sufridita el análisis del partido o muy tranquilo, Fabián? Bienvenido a Entrevistas Canal 1. Hola Germán, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Bueno, yo creo que fue un partido como yo lo esperaba, un Venezuela cerrando líneas, bien parado, un equipo muy corto, que no dejaba jugar a la Selección Colombia. Y que estaba apostándole a las transiciones rápidas, y creo que ahí fue donde Colombia, dentro de eso que analizabas que estuvo errático, le dio de comer, especialmente en el primer tiempo, con un par de pérdidas que terminaron en opciones bastante claras de Venezuela. Me parece que haber tenido a Arias tan retrasado no le sirvió a la Selección Colombia. Este era un partido donde había que atacar muchísimo por los costados, era el lugar donde se podía llegar a encontrar espacios, había que romper líneas y ningún jugador de la selección lo estaba haciendo, ni con movimientos, ni con pelotas cruzadas y a la espalda, ni con individualidades, y creo que ese fue el acierto que tuvo el segundo tiempo, haber puesto a Arias donde está brillando en su equipo en Brasil, en Fluminense, y entrar un jugador fresco como Carrascal, que es encarador, que empezó a romper esas líneas férreas que tenía Venezuela, y ahí me parece que estuvo la clave de esa individualidad, donde juntó mucha gente en el medio para luego descargar a un costado. Cuando pasa eso en un equipo, generalmente lo que hace es que se encuentren grietas dentro de esas líneas de marca que puede llegar a tener un equipo, y que pudiera aparecer en el pasillo central Rafa Santos Borré, y un centro espectacular de Arias que cambió el partido. El segundo tiempo ya Venezuela, recibiendo ese gol tan temprano, no tuvo mayor reacción, seguía aguantando a las contras, a transiciones rápidas, pero creo que ahí también mejoró Colombia en la entrega, también en un patrón de comportamiento que le había visto, y en el primer tiempo no tuvo tanto, y en los otros partidos sí lo había tenido, y es la recuperación tras pérdida. En el segundo tiempo se hizo mucho mejor, y fue poco el daño que pudo sufrir por parte de Venezuela. Creo que gana bien, seguramente hay muchas cosas por mejorar, pero que hay que ponderar que ante selecciones como esta de Venezuela, que viene a meterse atrás, que viene a especular, se resolvió bastante bien. Frente a eso tengo un par de inquietudes. Una cosa son las posiciones y otra cosa son las funciones. Yo creo que en el 11 de Colombia que plantó hoy Néstor Lorenzo, pues casi todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Con un Muñoz, Yerry, Lucumí, Machado, con Lerma, Mateus, Cuadrado, Arias, Borré y Díaz. Pero ¿no le parece que, sobre todo en el primer tiempo, estuvo el corredor izquierdo de Colombia muy solo? Es decir, estaban Machado y Luis Díaz, mientras que por el costado derecho casi que se cruzaban y se quitaban los espacios John Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe y casi que Rafael Santos Borré. Dentro de las funciones, ¿no habrán entendido lo que quería de pronto el técnico Néstor Lorenzo?
Y el mismo Muñoz, que te faltó nombrar por ese costado, me parece que también fue gracias al trabajo táctico que hizo Venezuela. Generalmente cuando no tenía la pelota quedaba casi que con un 5 en el medio campo, entonces no había espacios, y por eso te hablaba que había que romper esas líneas. Ahí le faltó mucha más movilidad, le faltó un jugador que rompiera con pelotas largas, todo se quería hacer al pie, enfrentando siempre de cara al rival, y se hacía difícil porque no había espacio por donde pasar. Que Fabián, mirábamos en esa imagen congelada que nos estaba mostrando la producción, cómo, fíjese, en este punto se ve muy solo el corredor izquierdo, con David Machado y un Luis Díaz que incluso a veces llegó a bajar mucho más allá de la zona de la mitad para tratar de juntarse. Y en la primera imagen que veíamos era 5 hombres de Colombia recostados por el sector derecho, ahí, en esa imagen. Mire la cantidad de jugadores que se juntan por el sector derecho. Sí. Pero eso no es malo, Germán, porque en el fútbol a veces tratas de atraer para liberar espacios en el costado contrario. Y ahí es donde te digo que faltó romper líneas, una pelota atrás, y alguien que cruzara la pelota iba a encontrar a Luis Díaz o a Machado saliendo por sorpresa, que en el segundo tiempo sí se hizo muchas veces, y se encontró en esa posición a Luis Díaz que pudo ir hacia el frente y atacar ese flanco derecho de Venezuela. Entonces el problema era que no se solucionaba cuando se juntaba la gente. Lo siguiente que había que hacer en esa secuencia era buscar el costado contrario, que era donde ibas a encontrar los hombres libres. Claro, pero el problema es que por ahí llegó varias veces la selección de Venezuela con esa proyección por la derecha de Savarino mandando los centros. Fabián, solo hasta el minuto 23 vemos una real jugada tejida en pases buscando quebrar las líneas, que es precisamente el gol anulado que lo vamos a ver a continuación. Y el mérito de esa jugada muy seguramente es que por fin se juntan varios hombres sobre ese costado izquierdo que hasta el momento había sido casi desértico. Estamos hablando de Jefferson Lerma, de Rafael Santos Borré, que tal vez se demora un poquito en tratar de habilitar a Luis Díaz para la definición. Pero Fabián, hasta el 23 vemos esos toques de primera para romper las líneas de pase. Sí, la circulación tenía que ser mucho más veloz para poder encontrar compañeros con tiempo y distancia para poder encarar y que pudieran resolver de mejor forma. Lo que te digo, también el rival creo que tácticamente hizo por lo menos lo que yo esperaba, que era incomodar, un partido sucio, un partido muy intenso, un partido físico, un partido que le costó a la selección Colombia. Y si te das cuenta, las opciones que tiene Venezuela es precisamente porque Colombia se equivoca tratando de generar más velocidad con la pelota. De este tipo de partidos se va a encontrar muchísimos Colombia en la selección, y eso es lo que yo pondero hoy, que supo resolverlo. Este tipo de partidos muchas veces, si no se puede resolver en los primeros minutos, tampoco hay que entrar en el desespero, y ahí tuvo paciencia. Creo que las correcciones que hizo Néstor para el segundo tiempo fueron importantísimas, y ahí fueron donde se encontraron los espacios. Ya Venezuela no llegaba con la misma intensidad, no tenía la misma fogosidad, y ahí Colombia se vio mucho mejor. Fabián, minuto 36, quiero que usted me dé su opinión, más allá de los fanáticos que estaban en el estadio, y que yo también dije, oiga, penalti. O sea, ¿cómo explicar que ese empujón de Yángel Herrera, en el que se para el codo, ya vamos a ver la imagen sobre Jefferson Lerma, cómo explicar que no lo hayan sancionado como una pena máxima? Primero que todo, fue un mal control de Lerma, un control que se le va muy largo, ya no alcanzaba a disputar la pelota. Herrera creo que sí se equivoca, y de hecho anoche en Ibagué vimos un penal muy parecido como este. Un pequeño empujón que terminó desequilibrando al jugador de Pereira, y le pitan penalti. Creo que lo había podido pitar sin ninguna duda. Seguramente dentro del criterio que tuvo el juez era que tanto estaba disputando la pelota, ya estaba casi por salir
del área. Me parece que si lo pita había estado bien y si no también estuvo bien. Tampoco es una jugada como para uno decir que le quitaron ese penal a Colombia. Bueno, Fabián, tal vez esto fue lo más destacado del primer tiempo con esas últimas apariciones de Juan Guillermo Cuadrado, con ese remate que por fin convierte en figura a Romo. Por el costado derecho. Sí. Exactamente, por el costado derecho. Lo invito a que después de la pausa pensemos en qué fue lo que hizo Néstor Lorenzo en el camerino para que Colombia haya cambiado de esa manera y haya conseguido el gol. Y cómo es que el último jugador que llega a la concentración es el hombre que resuelve las cosas, Jorge Carrascal. En Entrevistas Canal 1 regresamos con el análisis de la victoria 1-0 de la Selección Colombia ante Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla. Ya miramos, Fabián, lo que fue ese primer tiempo enredado. Sí, el mérito lo tuvo también Venezuela, hay que reconocerlo, como usted lo ha subrayado. Sobre todo ese 4-3-3 que yo pensaba que eso era solamente para el dibujo, pero realmente paró 4-3-3 y juntó mucho las líneas. Pero Fabián, la imagen que vamos a ver a continuación resumió casi todo lo que fue el cambio de la Selección Colombia. Se levanta la paleta e ingresa Jorge Carrascal por Juan Guillermo Cuadrado. Carrascal, el hombre que había llegado a última hora, un vuelo larguísimo, le cambiaron el vuelo, no alcanzó a entrenar, saludó al equipo en el microbús. Y Fabián, ¿qué tiene un jugador de esos que llega y el técnico le dice, va usted, ayúdeme a resolver esto? Germán, yo tuve la posibilidad de jugar con Jorge el día que debutó, de hecho, en un partido en Ibagué contra Tolima, y es un jugador que tiene una gran capacidad, tiene carácter, que creo que eso es lo que más lo puede distinguir. Es un jugador irreverente, es un jugador distinto, un jugador encarador que no le da miedo absolutamente nada. Y si algo me gustaba cuando estábamos en Millonarios es que él venía y lo encaraba y uno le hacía sentir el rigor, le metía fuerte y era un jugador que dentro de ese carácter volvía y lo enfrentaba a uno. Si tenía que meterle duro le metía, y creo que eso es lo que muestra su categoría, y siento que por eso mismo Néstor se decidió a meterlo por encima de jugadores de más recorrido, de mucho más nombre, más charreteras, y era lo que pedía el partido, un conector. Se necesitaba un jugador que rompiera líneas y especialmente que pudiera darle más juego interior a la selección, y creo que el cambio fue muy bueno. Aparte de eso, tener un jugador como Arias, más por su lugar natural, que es por un costado, que es donde mejor se le ha visto esa versión en Brasil, fue fundamental. Si te das cuenta en el análisis de esta jugada, la jugada empieza por izquierda. Carrascal recibe desde izquierda, encara, rompe una línea ahí y ya busca la amplitud y la profundidad con Arias. ¿Eso qué hace? Hace que las líneas de Venezuela estén primero hacia izquierda, luego se muevan al centro, junte jugadores y luego se abran. Ahí es donde te digo que se pueden encontrar espacios en esos pasillos, especialmente en el interior, y el centro de Arias fue magistral. Borré, en el lugar donde lo conocemos, donde ha sido importante, muchas veces lo vimos hacer ese tipo de goles en River, llegando por ese pasillo central, entre centrales, atacando por sorpresa el área y definió muy bien. Sí, Fabián, magnífica la descripción suya del gol, porque lo estamos viendo, y en efecto arrastrar de un lado a otro al rival. Tal vez eso fue lo que le faltó a Colombia en el primer tiempo, un cambio de frente que realmente nunca vimos. Fabián, con este dato también le vamos a dar el gran saludo a un gran amigo suyo, el señor Carlos Valdés, quien muy amablemente se une con nosotros en Entrevistas Canal 1 a la salida del Estadio Metropolitano. Carlos, de 17 goles que ha marcado la Selección Colombia con Néstor Lorenzo, 14 han llegado en el segundo tiempo. Como dicen por ahí, son datos y hay que darlos. ¿Qué tenemos que esperar para que Colombia supere esos primeros tiempos de laboratorio, de análisis, de cambios, de repasos? Carlos, bienvenido, y lo está escuchando su gran amigo Fabián Vargas.
¿Qué tal, hermano? Un saludo para usted, para todos los televidentes y para Fabián, que además, mientras el central se va a la salida y al ataque, él está haciendo ahí el respaldo. Así que muy bien, Fabi, como siempre en esas coberturas. Sí, yo creo que definitivamente hay un denominador común. Me parece que Néstor es un tipo muy inteligente. Hoy lo hablábamos temprano también con Fabián, teníamos la oportunidad de compartir. Y no siempre los equipos que se arman desde el inicio son pensados siempre para resolver el partido. A veces el partido se resuelve por las circunstancias del juego. En este caso, creo que el desgaste que hizo el equipo en esos primeros 45 fue importante, y que justo en esa primera acción de la segunda parte, ya con el ingreso de Carrascal, un hombre que le da mucha más frescura y dinámica, digamos, al juego ofensivo, termina encontrando Colombia el gol para superar, digamos, por la mínima a Venezuela, pero sobre todo porque no se habían generado muchas de esas situaciones y muchos espacios por el buen trabajo defensivo del equipo venezolano. Carlos, un detalle que no es menor, vimos muy regada la cancha, sobre todo en el primer tiempo se veían algunas zonas de pronto con agua. Esto lo mandó a hacer Colombia, obviamente buscando rapidez, pero a veces esa rapidez le jugó en contra, como bien lo decía Fabián ahora, cuando Lerma trata de hacer el control en la pena máxima, se le va la pelota. ¿Un tema como para tener en cuenta? Sí, sin duda. Aquí se cuidan todos los detalles, Germán, desde cómo se riega la cancha hasta la iluminación, el lado en el sorteo por el cual se comienza jugando el partido, etcétera. Y creo que hubo un poco de exceso también en ese riego del campo. De hecho, veíamos en alguna parte donde el agua, digamos que brincaba más y no permitía la velocidad, digamos, normal o regular de la pelota. Y justo eso precisamente le termina también jugando en contra a algunos jugadores que en ese control o en esa primera acción de contacto con la pelota terminan haciéndolo mal y entregándosela al rival. Algo que fue muy común, sobre todo en esa primera parte, producto también del ímpetu y de la necesidad con la que Colombia quería resolver el partido, que los lleva a tomar malas decisiones y tal vez a no tener la calma o la paciencia suficiente para poder haber encontrado esos espacios desde más temprano. Ya analizábamos, Carlos, con Fabián el primer cambio, que es el que se da de Carrascal por Cuadrado, pero quiero saber la opinión de Fabián y de Carlos sobre esa doble sustitución del minuto 74. James por Arias y Durán por Borré. Fabián y Carlos, ¿es algo como para agradar a la tribuna? ¿Es algo pensado el técnico? ¿Vieron ustedes algún cambio en el juego de Colombia con esa doble sustitución? Fabián y Carlos. Germán, primero que todo yo siento que ya había un desgaste de Arias, ya no estaba cumpliendo con ninguna de las dos funciones, ni defensiva ni ofensiva, y buscó refrescar el costado con Durán. Creo que entrar a James fue para manejar el partido y manejar los ritmos, que Carrascal encontrara a alguien con quien juntarse, y me parece que fue acertado. De hecho, siento que el marcador fue corto. No solo los metió para controlar el partido, sino también para buscar liquidarlo con otro gol. Me parece que ahí le faltó ser mucho más asertivo a la selección. Este tipo de partidos hay que liquidarlos, porque en una pelota parada, un disparo de larga distancia, te puedes quedar al final con un solo punto. Entonces creo que es algo de lo que tiene que corregir la selección, y es liquidar los partidos mucho más rápido. Carlos, ¿opina lo mismo de Fabián? Porque se sintió pues en el Metropolitano el uy, James. Oh. No, yo creo que el ingreso obedece el de John Jader Durán, primero un hombre que viene bien en la Premier, y teniendo en cuenta que Borré no había sumado muchos minutos, me parece que con esa cantidad de tiempo era suficiente, además que ya había anotado el gol. Y por el otro lado, estoy de acuerdo con lo que dice Fabián, me parece que el ingreso de James obedece más a ese hombre que ingresa al partido para sacarle la pelota al rival, entendiendo que la diferencia era corta, que entregarle la pelota en esos últimos minutos donde ya hay cansancio y desgaste a un equipo como Venezuela, con el ingreso de Joseph Martínez, de Soteldo, te podían lastimar, te podían
podían herir, y ahí termina siendo un gran trabajo porque es quitarle oportunidad y quitarle posibilidad al equipo contrario de que te lastime, y eso por supuesto que hay que valorárselo también a James Rodríguez, porque de alguna manera me parece que ha venido en un crecimiento y que hay que irle dando de a pocos minutos hasta que James vuelva a ser ese jugador que todos hemos conocido. Carlos, mil gracias. Sabemos que la jornada ha sido eterna para usted y lo que le queda. Así es que, de nuevo, mil gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1 y ojalá pues que en lo que viene mejoremos mucho más en los primeros tiempos para no sufrir tanto en los segundos. Un abrazo, Germán, esperemos que así sea. Un abrazo, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Fabián, ya pensemos en Chile, porque ya lo que pasó, pasó. Comenzar sumando es lo mejor. Paraguay y Perú no pasaron del empate sin goles. Chile mañana va a debutar contra Uruguay. Usted, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo aprovechar de la mejor manera lo que viene en estos pocos días de trabajo? Lo decía el mismo Néstor Lorenzo. No es lo ideal con la llegada a última hora de Carrascal, pero se dio. ¿Usted cómo planearía, cómo pensaría en ese juego ahora que se viene tan fuerte como visitantes ante Chile? Germán, todos los equipos tienen el mismo problema y prácticamente los técnicos lo único que pueden hacer es recuperar a los jugadores y tratar de no equivocarse en las alineaciones y poner a los que estén mejor desde la parte física. Veremos mañana Chile qué presenta en este partido contra Uruguay, pero por la experiencia que tuve con esa idea que ha tenido Chile durante muchos años, de ser un equipo ofensivo, un equipo veloz, un equipo de transiciones rápidas, un equipo que sale con muchos jugadores al ataque. Siento que Colombia tiene que posicionarse en zona 2, en esa zona media donde no deje jugar a los chilenos porque tienen muy buenas interacciones, saben asociarse muy bien en velocidad, pero cuando no tienen esos espacios se les empieza a complicar las ideas y las herramientas para poder doblegar a los rivales. Partiendo de eso, desde el orden de estar bien parados, yo siento que Colombia, con Lucho Díaz, con un Arias recuperado en velocidad, con el mismo Santos Borré, con Carrascal, yo creo que ese va a ser los 4 que van a estar adelante. Me parece que el sacrificado puede llegar a ser Juan Guillermo Cuadrado o de pronto que lo metan de lateral. Fabián, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a interpretar esta victoria de Colombia ante Venezuela y que es el camino de la eliminatoria, si bien no va a ser fácil, por lo menos que nos siga entregando resultados. Un abrazo, Fabián, muchísimas gracias. Ustedes quédense porque ya viene la segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI.